Amigos del Búho, estamos con César Villalba, más conocido como Kiwincho. Él es pintor y es el ganador del Premio al Talento y la Resistencia 2023 que otorga el Búho a los personajes e instituciones que contribuyen con la cultura, la educación y el civismo en Arequipa. Estamos en su taller para conocerlo un poco más y sobre su talento. Seguramente vamos a ver algunas cosas acá, Kiwincho. Gracias por esta entrevista y ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida y agradecido por tu visita. Bueno, yo quería preguntarte cómo es en el año 2023 ser un pintor en Arequipa, porque claro, en general el arte y la cultura no son los protagonistas en la vida de una urbe como esta, pero sí tienen un espacio que me imagino que también ha sido conquistado por los propios artistas. ¿Cómo te sientes tú actualmente? Bueno, me siento bien en ese proceso de seguir investigando, aprendiendo y a la vez enseñando. Sé que es muy difícil, más todavía en nuestro medio, porque las circunstancias no la dan, porque eh, de repente el mismo entorno donde es Arequipa, poco a poco es que hay esta aceptación, ¿no? No es como hace 15 o 20, 30 años atrás, donde todavía incluso no sabíamos si había artistas, claro que sí, unos cuantos, o algunos ya señalados o que ya se daban a conocer de repente por un entorno social o por un medio nada más, pero ahora cada vez es más conocido, hay más jóvenes, hay instituciones que apoyan, hay escuelas, en los mismos colegios o universidades están empezando a aprender de este lenguaje del arte y también a gustar. Entonces eso me hace sentir bien, me hace sentir que puedo seguir haciendo mis inquietudes y que puedo mostrar lo que, lo que hago en mis pinturas, el reflejo de mi entorno, de la naturaleza, de los espacios donde yo voy o de mis amigos. Entonces me siento bien, entonces por ahora sigo dándole y bueno, ahí estamos haciendo arte en todas las formas posibles, ¿no? Y en todas las técnicas. Bueno, tú eres un artista a tiempo completo, se diría, ¿no? Sí. O ultra completo. Eh, tiempo completo. Bueno, antes sí era ultra completo. Bueno, es que pasa que uno, podría decirse que era ultra completo en el sentido de que antes solo pintaba y pintaba y la emoción de querer mostrar tus trabajos y de querer trabajar para poder mostrar no solo acá, sino fuera. Y entonces uno trabaja, trabaja, trabaja. Pero después pasa que no solo es pintar, ¿no? Sino también es visitar galerías, museos, comprar libros, ir a ver una buena película, tener una buena conversación. A mí me encanta viajar y de esos viajes uno aprende. Nutrirse Sí, para sí, crear sí, sí, posteriormente. exacto. Entonces, porque ¿qué más vas a pintar, no? Es eso, es tu realidad, es tu vida, es de lo que tú tienes esa interrelación entre tu entorno, ¿no? Entonces, eso. Entonces, no sé si eso es intensamente o a tiempo completo. Yo creo que sí, ¿no? Porque algunas veces cuando salía de repente así con alguien, decía yo, todo lo veía arte, oh, ya, pues ya, párala, que ese foco está bueno para sacarle foto, o que esa calle está para... ¿Estás conmigo? O... Sí, sí, tiene razón. Bueno, es eso. Tú me contabas que habías estudiado arte contra el deseo de tus padres, ¿no? Sí. ¿Algún día, alguna vez
te ha ocurrido que te has arrepentido de haber optado por este camino y has dicho, debí hacerle caso a mi padre? No, mira, fíjate que todavía no me he arrepentido, pero sí le he enseñado a mi padre. Y mi padre ha aceptado y se ha sentido feliz, porque me acuerdo que, bueno, mi madre, siempre he tenido el apoyo de mi madre, siempre ha aceptado, como era el último en la casa y el engreído, entonces sabía y confiaba en mí, ¿no? O sea, quería todo lo mejor y ella pues aceptar o aceptaba, pero mi padre no. Mi padre pues viene de esas épocas donde o eres, o me haces caso, o cómo es, ¿no? Y las cosas son así, y se tienen que ser como... Y con el poco conocimiento acerca de la cultura o el arte en esos tiempos, porque mi padre venía de Puno, entonces, pues si él migra a esta ciudad que es Arequipa, es para una mejora, y su visión de él era pues esa mejora, estudiar arquitectura o ingeniería, ser médico, abogado, ¿no? Pero jamás imaginó pues arte. Entonces, para él el arte pues era bohemia total, era la perdición y que no era, ¿no? Y ese concepto. Entonces, yo le enseñé a mi padre que también podía ser uno feliz y podía vivir también del arte. Y bueno, sí, hay una anécdota, me recuerdo que en cuarto año de la escuela de arte, porque yo era un chico bien de la escuela, de mi casa a la escuela y de la escuela a la casa, pero salgo premiado con una mención honrosa en el Unámonos. Y yo no me quedaba pues hasta tarde, hasta que le digo, papá, voy a ir a una premiación, y papá pues así, ¿no? Que como ya estaba empezando a salir en la noche, ya empezaba no solo el problema conmigo, sino también con mi mamá, tu hijo, pero fui. Y para la suerte de mi papá, que yo me quedo hasta el día siguiente en la casa del premiado, ¿no? De mi amigo Luis. Y entonces llego al día siguiente, en la mañana mi papá viene de su trabajo a las 3 y me dice, oye, ¿qué pasó contigo? Y yo pues cabizbajo, ya ves que ya estás empezando, y agarro el sobre y le doy el sobre, papá, una premiación, me ha entregado esto, y ahí pues dinero. Y esto es la premiación que he ganado, no me dijo nada. Ya pues así, al día siguiente, pasaron los días, siempre le decía a mi papá, papá, ¿qué tal? ¿Qué te parece el cuadro? Y desde esa vez me dijo, está más o menos, porque antes cuando le decía, papá, ¿qué tal el cuadro? No, no pasa nada, ya te he dicho, ya no pasa. Pero desde esa vez ya empezaba a cambiar, porque también les enseñaba. Eh, Creo que cuando uno realmente le gusta lo que hace y está seguro, no solo es para él, no solo es para él, es también para los demás, porque así te vas a sentir completo también. Entonces yo les enseñaba todo lo que de pronto aprendí en la escuela acerca de, no sé, de un pintor, o acerca de la naturaleza, un poco de lo que nos enseñaba cómo debería ser la interacción. Entonces yo le enseñaba a mis padres o a mis sobrinos, y había esas discusiones, o con mis sobrinos o con mi mamá, y entonces eso era muy bonito. Y es así que poco a poco, ¿no? Empezaron a aceptar. ¿Y cómo te picó ese bichito? ¿A qué edad supiste que existía un arte llamado pintura? Es decir, ¿en qué momento dijiste yo quiero ser pintor? ¿Agarraste algún pincel o algo? ¿Cómo fue eso? Desde muy pequeño, eh, bueno, me ha gustado, creo, el arte, porque desde que tengo uso de razón de lo que es bueno o malo, de lo que hay que hacer o no hay que hacer, de, creo, porque desde muy pequeño me acuerdo, o sea, tengo algo así, un recuerdo, que cuando estaba en primer grado o en segundo grado nos dejaban caligrafía, o cuando te decían, no sé, ponías un pollito, uno, y ponías un pollo, dos pollos, y yo no escribía los números o las letras, simplemente lo llenaba de pollos. O las caligrafías, lo único que estaba al día era el colorearlos, todos los dibujos, y era así. Y en la escuela hacía los dibujos
para los amigos, o sea, todavía no había ese conocimiento de que había una carrera o algo que es arte o que podías a través de la pintura o el arte, podías conocer muchas cosas y a la vez también podías enseñar ¿no? Y todas esas cosas, pero ya en el colegio secundaria igual hacía para mis amigos, para mis compañeros, que me decían, oye, bueno, ahí no me decían que Wincho, me decían, oye, flaco, ya pues, hazme la carátula, le hacía la carátula, o házmelo, y ya, le hacía los dibujos. Pero hasta que nunca voy a olvidar de mi profesor de trigonometría, Aldazábal. Entonces, yo en cada bimestre dibujaba, al lapicero pintaba a Blas Pascal, como era matemáticas, o a Pitágoras. Entonces, parece que al profesor nunca le habían presentado un trabajo así y siempre me esmeraba yo en las carátulas. Pero en este caso era en cada periodo de los cursos y de matemáticas. Y me dijo David, wow, están buenos, ¿y por qué no postulas en la escuela de arte? Ahí es que escucho por primera vez esta palabra de la escuela de artes y empecé a averiguar, y ya empecé a ir a galerías. Nunca voy a olvidar el Banco Popular y miraba las acuarelas de los grandes maestros y veía cómo pintan. Y ahí es que empecé a postular, igual en contra de la voluntad de mi papá, como dije, porque yo ya había dejado, iba a estudiar mecánica de producción y había aprobado el primer examen. Para el segundo examen me tocaba dar el mismo día en la escuela de Carlos Facaflor. Dejo mecánica y voy a la escuela de arte. Y ya, pues ahí ingresé. En la conversación previa me mencionaste algo sobre que el arte también te ha hecho que te desprendas de diversos prejuicios que tenías. Nuestra sociedad, tan conflictiva, tan diversa, quebrada a veces, tenemos demasiados prejuicios, ¿no? Sí. Y en el mundo del arte, imagino que los hay como en cualquier otra disciplina o realidad. ¿Cuáles son esos principales prejuicios que tú tenías de tu origen, de tu familia? ¿Y cómo ves el mundo ahora ya sin esas cortinas que son los prejuicios, ¿no? Bueno, claro, esos prejuicios que de repente tenía mi familia no era porque de repente se sentían más, sino porque de repente ellos querían que sea mejor, porque me acuerdo que mi madre trabajaba en el campo y yo acompañaba a mi madre de repente para ir a pastear los borregos, o sea, yo llevaba los borregos y algunas veces le llevaba desayuno y jugaba pues con los vaqueros, me encantan los caballos y yo hacía lo que sea por montar un caballo, pero siempre mi madre al patrón siempre lo ha respetado. Yo no sé, eso viene desde atrás o si es parte de o si es una cosa muy propia en una persona de afuera o del campo en que dependa, ¿no? Esas cosas que en algunos sitios se están viviendo, es duro, ¿no? Es duro, ¿no? Entonces, pero no porque se baja, sino es algo inexplicable, ¿no? O sea, mi madre lo hacía por respeto y también por admiración o porque de repente tomaba como ejemplo para que su hijo o su familia sea igual que ellos o mejor que ellos. Entonces, siempre era que mi madre había que saludar. Creo que una de las cosas que se ha perdido es eso, ¿no? Y que no la pierdo, el saludar, ya sea quien sea, ¿no? No solo al patrón. Y solo era saludar, y siempre era don Manuel, don José, don Paú, don Enrique, y que teníamos que ser igual que ellos, como sus hijos, estudiar como ellos, ser limpios como ellos, y yo tenía que ser todo eso. Pero, y muchas cosas más de esto, ¿no? De querer ser mejores, y que también hay que respetarlos, pero no había esa cosa de que también yo podía ser igual que ellos, o mejor que ellos, o peor que ellos. Pero cuando voy a la escuela, mi pasión era tan grande por el arte, que de verdad mi madre en algún momento me decía, yo me acuerdo que tenía una cama
y esa cama era mi mesa. Era una cama y una banquita chiquita y dibujaba encima de mi cama. Mi madre decía, hijo, no estudies arte, te vas a volver jorobado. Y creo que sí, un poquito me he vuelto jorobado. Y todo era arte, hasta que de repente esa pasión por el arte, la pintura ha hecho que de repente desarrolle un poco más, ¿no? En el dibujo, en la pintura, y pueda aprender más y pueda reflejarse, ¿no? Ante el profesor o ante mis amigos, y entonces hay como que tuve una aceptación más. Entonces, siempre cuando miraba de repente a una persona blanca, bien vestida, yo siempre respeto o siempre de lejos, ¿no? Pero ahí se perdió todo. Empezaron a aceptarme como tal, y cuando iba a sus casas no era lo que mi madre decía. Decía, wow, ¿qué pasa acá? ¿No? Entonces, yo también puedo ser más y ellos también pueden ser menos. Entonces, había una cierta cosa de que sí podíamos ser todos iguales, y que realmente todos somos iguales, que podemos ser más y que podemos ser menos, que podemos tener virtudes buenas como el blanco, como el afro, como el indígena, y que todos tenemos esos mismos sueños de querer ser mejor, de querer ser iguales, ¿no? De querer tener un país muy unido, muy próspero, y todos teníamos ese mismo pensamiento cuando conversábamos. Pero en la realidad cotidiana, esos prejuicios se mantienen y en muchas ocasiones, por ejemplo, hacen que la vida de un profesional o un artista sea más fácil si pertenece, digamos, a cierto grupo social, y sea más difícil para otro grupo social. ¿Así es en tu caso? ¿Has tenido dificultades más allá de lo que normalmente cualquier otra persona hubiera tenido? En algunos momentos sí lo he tenido, o sea, pero ese aprendizaje o esas experiencias, ese vivir que he tenido con el transcurrir del tiempo me han enseñado a afrontarlos. En algunos momentos, no voy a negarlo, me he aceptado en el momento de entregar alguna vez mis trabajos, ¿no? Eh, pero, pero a veces no necesito hablar porque es el trabajo que Tu me arte habla. habla por Sí, ti. entonces me Claro. dicen a la larga, bueno, siempre hay no una aceptación, quieran o no. Y total, igual yo me llevo mi cuadro y no pasa nada, ¿no? Entonces dicen, ya está bien, ¿no? Hay un caso que de repente es un trabajo, el señor era tan bueno, que era americano, pero me dijo, yo me acuerdo esta vez que era un trabajo acerca del árbol genealógico de mi familia, el señor se quiso comprar, pero yo le dije que eso que era parte de mi colección. Entonces el señor me dijo, y tú puedes elaborar todo esto como tú quisieras, te doy la libertad, pero puedas con los nombres y apellidos. Ya, le dije, pero quiero fotos, que me cuente algunas cosas, ¿no? Entonces siempre es bueno conocer el tema, empaparse. Y es ahí, entonces parece que la persona, hay algunas personas que no quisieron aceptar como había dibujado, pero el Señor me dio la libertad. Dije, a mí me está dando la libertad, y además lo que yo he pintado es lo que me han dado y eso es lo que veo. No, no, y le enseño la foto y le digo, eres tú. Y entonces se quedó callado. Entonces es así, pero también me ha tocado, donde yo he aprendido, en algunos momentos hay un coleccionista que no voy a olvidar, que es Sandro. Él, cada que voy a Lima, y también su hermano Gianni, que me invitan, siempre me invitan, me dicen, David, cuando estés en Lima, ven a la casa, y tiene una casota, y entonces me invitan a cenar, ellos mismos preparan. Nunca, como yo viajo por tierra, generalmente, ¿no? Entonces siempre uno pues pintadito, ¿no? Luminoso, así, y a veces pues vas a la fábrica o a la empresa y bueno, los norteños, ¿no? Siempre miran raro. sí, miran raro, los norteños siempre ¿no? Como que el sureño es migrante, es cholo o de la selva, pero los blancos casi no son, no sé, hay eso. Entonces, ¿a quién buscas? A Sandro, de pie a cabeza. Bueno, vamos a ver, señor Sandro, lo están buscando, David.
ya pues me dice, ya, espera, espera. Entonces subo, igual las secretarias, ¿a quién busca? A Sandro, le digo, Sandro, ya, tome asiento. Y espera, y ya abre Sandro, ¡qué wincho! Y todas se quedan, carajo, ¿por qué no le han hecho entrar? ¿Qué sí? Y entonces entro, y ahí ya, cuando salgo todos, maestro, maestro. Sí, y el señor, que era el chofer, el que cuidaba, bueno, el que es su mano derecha, y que también conducía, le dice, y él habla, Rosita, ¿cómo va la quinoa? Bien, ya, sancóchame la quinoa. Te voy a hacer ¿cómo le dicen? Bueno, era con la papa esta que se aprieta, la causa. Entonces una causa de salmón, pero de quinoa, me dice. Ya, y va, pues, ¿no? Te voy a cocinar eso. Y ya, pues, te digo, ya. Y él dice, ya, sube al carro. Y el chofer, y entonces abre, yo voy a, no, Kiwincho, tú vas adelante. Él se queda pues así. Y entonces él abre la puerta, ahora tú vas atrás, Carlos, yo voy a manejar. Y se quedaba así. Entonces esas cosas, me han dado mucho a conocer que no todos somos iguales. Y es más, yo algunas veces le enseñaba a hablar aymara. Y yo le hablaba, le contaba de mi familia, le contaba cómo era el sur. Y ellos querían conocer. Y en algún momento también me dijo ellos, David, ustedes piensan que el blanco a veces siempre margina. Yo alguna vez me he sentido marginado, me dice. Gilata, me dice. Gilata en Aymara es hermano. Gilatita, hermanito. Entonces, Gilatita, yo me he sentido marginado. He ido a Puno. Quise tomar con ellos, o sea, quise bailar así. Y no saben, me he sentido lo último, porque así ni me miraban, nada. Ya me imagino cómo se deben sentir las personas así. Que porque era blanco ni le saludaban, pitúcolo, o sea, se sentía mal. Entonces, wow, entonces se dan en cualquier estrato, se da. Y eso es muy duro, ¿no? Pero pienso que estamos cambiando de a poco. Ojalá. Bueno, ¿y qué viene ahora para Kiwincho? ¿Qué hay para los próximos años? ¿Cómo te ves en los próximos años? Bueno, empezar un proyecto de repente para el próximo año para hacer una exposición individual que ya hace mucho no lo hago acá en nuestra Arequipa y que yo me debo también a ellos porque siempre han estado apoyándome, siempre han estado pendientes de mi trabajo, de lo que hago y algunas veces siempre cuando estoy en alguna exposición o me encuentro con alguien, David, y ya nos tienes que mostrar algo. Pero siempre estoy trabajando y son bienvenidos en el taller y cuando quieran venir a visitar, vienen y conversamos. Entonces para el próximo año de pronto una exposición individual y estoy pensando de pronto más adelante hacer una retrospectiva. Entonces eso, pero ahora en agosto estamos invitados acá del Perú, un encuentro hispanoamericano, ¿no? Que va a ser en La Palma, en las Islas Canarias, y va a ser este encuentro de artistas que ya es la segunda vez, ¿no? Está siendo promovido por Cabreles, entonces ahí estamos bien entusiasmados para nuevamente estar en este segundo encuentro hispanoamericano, ¿no? Hispano. Y de pronto después de este encuentro que se va a dar en las islas, en las Canarias, La Palma de España, también exponer en Canadá un colectivo, ¿no? En Quebec. Y después pintar y también también de pronto acá 3 semanas o 4 semanas también invitado nuevamente por la Fundación Romano para ir a visitar y poder hacer algunas pinturas allá en Cochabamba, Bolivia. Bueno, y seguir pintando. Claro, es lo único que sé hacer, ¿no? Pero aunque estoy aprendiendo otras cosas como me gustaría aprender un poco más de fotografía porque me encanta. También me gustaría aprender algo más de teatro, también algunas veces
empíricamente dirijo unas obras teatrales. Y es que es eso, ¿no? El arte es... Está conectado. Sí, sí, el arte de verdad sí me ha enseñado a librarme de muchas cosas y también me está enseñando a vivir y aprender sobre todo de todo y espero poder enseñar también, ¿no? Con lo que hago, ¿no? Muy bien. Felicidades. Gracias, muchas gracias.